Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar a informar sobre la segunda etapa de la guerra entre Israel y Hamás. Ya comenzó la incursión terrestre, la operación militar terrestre, aquella que Israel en cabeza del señor Netanyahu venía hablando, venían esperando, venían aplazando, pero lo que muchos no saben es que ya esto comenzó y no se le ha dado el cubrimiento noticioso como sí se ha hecho con otros sucesos de este conflicto. Ya comenzó de manera cautelosa, de manera paulatina, ya comenzaron a incursionar carrotanques, tropas dentro de Gaza. Ya es una realidad. Y hablábamos en videos anteriores que Israel había recibido amenazas, sobre todo de Irán, de Hezbollah, que si esta incursión terrestre se realizaba, ellos iban a intervenir. Ya la iniciaron. Ahora hay que esperar los efectos que va a tener esta situación. La operación terrestre de Israel en Gaza está en marcha. Esto es lo que sabemos sobre los movimientos del ejército. Como lo hemos venido comentando en los videos anteriores, el ejército de Israel ha tenido la excusa perfecta para bombardear la franja de Gaza. Y también, bueno, dicen que jamás se excusan los civiles para hacer los bombardeos, para atacar campos de refugiados. Ellos se lavan las manos diciendo, no, es que ya hemos advertido a los civiles que se vayan hacia el sur. Prácticamente le están diciendo, váyanse de la franja de Gaza, porque si no lo hacen vamos a arrasar con todos. Eso no son crímenes de guerra, señores de Israel. Ya han logrado engrosar una cifra de civiles fallecidos de miles y miles, y la gran mayoría niños, que eso no se nos olvide. Entonces ellos bombardean, ya dicen, hicimos la advertencia y si no se van, pues van a caer también. Esa es la excusa para no solamente diezmar a Hamás, sino desplazar y también diezmar a la población totalmente inocente que no tiene nada que ver con esta situación. El ejército de Israel comenzó el viernes su operación terrestre completa en Gaza, movilizando tanques, excavadoras, infantería y unidades de ingenieros de combate hacia el territorio palestino. Pero en lugar de avanzar rápidamente hacia la ciudad de Gaza, las fuerzas israelíes parecen haberse movido lentamente hacia el mayor centro de población del enclave. A partir de videos y fotos de fuentes abiertas y oficiales, así como de los informes de los equipos de CNN sobre el terreno, parece que las fuerzas de Israel cruzaron la frontera en tres lugares principales. El primero se encuentra en el extremo noreste del territorio. Un video publicado por las Fuerzas de Defensa de Israel el sábado por la mañana mostraba excavadoras operando muy cerca de la orilla del mar. Se ve claramente una brecha en la valla perimetral a través de la cual parecen haber entrado en Gaza vehículos israelíes. ¿Cuántos de ustedes sabían que ya la operación terrestre había comenzado desde el viernes? Esto no se le dio mucho cubrimiento en los medios oficiales de comunicación. Es decir, que ya llevan 4 o 5 días de operaciones terrestres. Eso sí, han comenzado suave, no han entrado con todo, no han atacado con todo, pero esa es la etapa que viene, porque su intención era que la gente en general, el mundo en general, no se enterara que ellos ya habían comenzado esta operación. Fueron muy cautelosos. Pero también hay indicios de fuerzas israelíes cerca del mar, más al sur de este lugar. El domingo circuló un video que mostraba a soldados de Israel ondeando una bandera desde el tejado de un hotel turístico geolocalizado por CNN en Antatra, que se encuentra a unos 3 kilómetros al sur de la valla perimetral. El martes, unas fotos publicadas por el ejército israelí mostraban a los soldados adentrándose aún más en Gaza, justo al norte del campo de refugiados de Al-Shati o Beach, lo que lo situaría a tan solo unos 5 kilómetros del centro de ciudad de Gaza. Un segundo punto por el que las fuerzas israelíes parecen haber entrado en Gaza es desde el extremo noreste del enclave, cerca de la ciudad de Beit Anun. Según las imágenes de video y de satélite, los videos distribuidos por el ejército israelí y geolocalizados por la CNN muestran a decenas de soldados avanzando a pie por terreno arenoso y en otro clip a una excavadora que trabaja para crear un carril libre de artefactos explosivos improvisados. Estos videos muestran edificios abandonados que han sufrido graves daños por los ataques aéreos y de artillería de Israel antes de la operación terrestre. Claro, es que la primera fase de esta operación militar de Israel es bombardeo, diezmar lo más que puedan a la población, desplazarlos, a los integrantes de Hamás, debilitar los túneles, las estructuras.
Luego que hayan hecho un barrido con todos estos bombardeos que han hecho por casi un mes, entonces la segunda etapa es la incursión terrestre para ya hacer un barrido ya a nivel de suelo. Carrotanques, excavadoras, militares, bueno, todo el armamento pesado que tiene Israel para entrar ahí y terminar de completar su operación. Esta va a ser la fase en la que Gaza seguramente va a sufrir el ataque más despiadado. Esta es, digamos que la puntilla final para ellos, con la excusa, ¿no?, de destruir a Hamas, pero realmente lo que van a hacer es terminar de engrosar la lista de fallecidos y desplazar al mayor número de palestinos posibles. Se van a quedar con Gaza, van a ocupar Gaza, porque no se van a ir de ahí, y ese va a ser un territorio más anexado a los territorios ocupados de Israel. Así que no se les olvide eso, porque eso es lo que está sucediendo, y dentro de algunos meses o quizás menos, ustedes se darán cuenta que el control de Israel sobre Gaza va a ser casi total. Y todo esto va a dejar el escenario perfecto para ir después por la ciudad de Jerusalén, que esa sería la joya de su corona. En las imágenes no se aprecia la presencia de civiles o militantes de Hamas, lo que indica que la gente ha huido o se ha retirado antes de la llegada del ejército israelí. Claro, si ellos bombardearon, ¿quién se va a quedar ahí, no, en esas zonas? Aún así, un equipo de CNN situado a unos 1.5 kilómetros de distancia en el lado israelí de la frontera informó que había oído disparos esporádicos de ametralladoras y este martes por la mañana múltiples explosiones en la misma dirección. Por último, otra prueba de video que salió a la luz el lunes apunta a un posible tercer punto de entrada a unos 16 kilómetros al sur, a lo largo del perímetro oriental. El video grabado por la periodista palestino independiente Yousif al-Saifi mostraba un ataque israelí abriendo fuego contra un vehículo en la carretera principal de Salah al-Din, que recorre todo el territorio palestino. Esto que acabo de mencionar de estas noticias son las distintas pruebas de video, de fotografías que demuestran que desde el viernes pasado Israel comenzó su incursión terrestre. Y esto poco ha salido a la luz, solo algunos medios que han recopilado estas pruebas han ido filtrando la información y ya le han ido avisando al mundo que Israel comenzó esta operación. Lo que pasa es que lo han hecho sin mucha fuerza, es decir, no hay todavía unos efectos muy grandes de esta operación, pero eso va a suceder en los próximos días. Cuando ellos ya, los ejércitos logren entrar por tierra a las zonas más pobladas, a las zonas donde dicen ellos que se esconde Hamas, ahí es donde vamos a ver toda la masacre que esto va a generar. Porque con todo el armamento pesado, carrotanques, bombas y demás, ahí la destrucción va a ser aún peor de la que ha sido con los primeros bombardeos. Por acá está otra nota que dice que esta invasión terrestre de Israel en la Franja de Gaza está entre el hermetismo y un apagón informativo. Esto no es casualidad, es que sabemos quién maneja los medios, quién maneja la opinión pública, los grandes medios de comunicación a nivel mundial. Los dueños de estos medios de comunicación son señores que pertenecen a la raza hebrea, grandes magnates, poderosos económicamente, y que obviamente la información que ellos quieren que se difunda por esos medios sea una información pro-Israel, es decir, que beneficie a los intereses de Israel. Por eso la gran mayoría de personas se creen la información que sale en los grandes medios, y esta información pues obviamente se ve una línea que tiende al apoyo de Israel, que tiende a justificar lo que está haciendo Israel, por más que la barbarie sea insostenible. Y ahora pues desde Israel se manda la orden de que van a hacer la incursión terrestre, pero no puede salir información. O la información que salga sea muy poca, porque esto no lo pueden ocultar. Una operación terrestre con todo el armamento que tienen ahí sobre el campo de batalla, pues muy rápido se correrá la voz y la gente se dará cuenta a nivel internacional. Pero ellos se han encargado de que la información se retrase en salir, que salga muy poca información para que el mundo no sepa lo que ellos están haciendo. El viernes a la noche, ni bien empezó el Sabbat judío, las fuerzas de infantería de Israel avanzaron en masa sobre la Franja de Gaza, pero lo hicieron tan sigilosamente que el mundo exterior tardó horas en entender lo que había pasado. Si ven cómo ellos actúan, la astucia es su característica. Entonces, esta incursión terrestre ya la iniciaron. Hay muchos efectos de esta situación que aún no conocemos. No sabemos las barbaries que ya habrán hecho dentro de la Franja de Gaza, que las iremos a saber en un día o dos.
Y luego, lo que sí se va a difundir por los medios de comunicación, que va a ser un eco y todo el mundo lo va a comentar, es si jamás hace algún ataque o si jamás hace algún atentado contra las tropas terrestres. Eso sí va a salir en masa por los medios de comunicación y van a decir, jamás atacó mortalmente al ejército de Israel y este ejército presentó un número de bajas importantes por parte de los terroristas de Hamas y bueno, toda la historia mediática. Eso sí es lo que le van a dar eco. Pero miren, desde el viernes comenzó la incursión terrestre, una incursión que había sido anunciada y que causó un revuelo. Varios países se opusieron a esta incursión. Pero ¿qué hizo Israel? Primero reculó un poco, no se decidían, estaban esperando, y cuando los ojos del mundo estaban mirando hacia otro lado, hacia algunos atentados en campos de refugiados, mirando las cifras, la situación, mientras el mundo se concentraba en esas noticias, Israel desde el viernes pasado ya empezó a colocar sus tropas terrestres en la franja de Gaza. Miren cómo utilizan la astucia, el sigilo y la traición para lograr sus perversos objetivos. Y solamente en los medios va a comenzar a salir lo que a ellos les interese. En los 3 días previos al inicio de la tan anunciada invasión, los militares de Israel se movieron con esa misma ambigüedad y desafiando los pronósticos, ya que realizaron una operación terrestre más gradual que la anticipada inicialmente. Claro, porque ellos primero habían dicho que iban a entrar a arrasar. El mundo prendió las alarmas, Netanyahu reculó y dijo, no, vamos a cambiar la estrategia. Vamos a bombardear por acá este campo de refugiados para que la atención mediática y los ojos del mundo miren hacia acá, y mientras ellos están mirando hacia acá, nosotros hacemos una incursión gradual, y cuando ya ellos quieran voltear a ver acá, ya habrán destruido quién sabe cuántas personas, cuánta población y a cuántos más habrán desplazado. Ya habrán hecho un trabajo por este lado, mientras nosotros estamos viendo otras noticias. Si bien Israel sigue diezmando a Gaza y su gente con bombardeos aéreos, gran parte de las fuerzas terrestres parecen haberse abstenido de ingresar en la ciudad de Gaza, bastión de Hamas en el norte de la franja, y optaron por quedarse en los márgenes de la ciudad. Presionado por Estados Unidos para atemperar su respuesta militar contra Hamas por haber matado a más de 1.400 personas en suelo israelí, el gobierno de Tel Aviv ni siquiera se ha referido a la operación militar como una invasión. Claro, no lo ponen en esos términos. La pérdida de vidas en Gaza, sin embargo, sigue en aumento. Según funcionarios del gobierno de Hamas, ya han muerto más de 8.000 palestinos y los que faltan después de la operación terrestre. Todo esto está pasando entre las sombras, dice Andreas Krieg, experto en guerras del King's College de Londres. Agrega que son muy pocos los que saben realmente lo que está pasando. Recuerden que desde el viernes pasado la franja de Gaza quedó totalmente sin fluido eléctrico, oscura totalmente y sin internet. Y mientras eso sucedía, Israel hacía el bombardeo más sangriento desde que empezó el conflicto el 7 de octubre. Imagínense esa gente sin electricidad, sin agua potable, sin internet para poder decirle al mundo lo que está ocurriendo y siendo víctimas de una lluvia de misiles indiscriminados. Eso ocurrió en la franja de Gaza. Y ahí comenzó la incursión terrestre, mientras Gaza estaba sin luz y sin internet. Por eso dice por acá el comentario que esto está pasando entre las sombras, porque ellos operan en la oscuridad. Como dice por allá en el Antiguo Testamento, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Y ese legado, por supuesto, lo replica su pueblo elegido para hacer sus barbaridades. Son muy pocos los que saben realmente lo que está pasando incluso dentro de Israel. El objetivo de esta estratégica ambigüedad, dicen los analistas, es triple. Por un lado, busca mantener a Hamas en la incertidumbre sobre los próximos pasos de Israel y al menos por ahora permite que los soldados israelíes mantengan sitiada la ciudad de Gaza. Además, tanta oscuridad también le sirve a Israel para ganar un poco de tiempo. No solo puede ayudarlo a aplazar las críticas, que era lo que mencionaba ahorita, mientras el mundo se enfoca en otras noticias, ellos avanzan por acá y las críticas se demoran en llegar. Se demoran en llegar 2-3 días después cuando ya ellos han incursionado en territorio de Gaza y han hecho y deshecho. Críticas tanto intensas como extranjeras, sino que le regala la oportunidad de sopesar las intenciones de los aliados de Hamas, como Hezbollah en el Líbano, que en los últimos días ya tuvo intercambio de fuego con las fuerzas israelíes cerca de esa frontera. Israel teme que esas milicias estén evaluando lanzar su propia avanzada. Eso es otra cosa, que al Israel hacer esta avanzada terrestre
en las sombras, en el ocultismo, sin que nadie se entere, obviamente puede retrasar algún tipo de ofensiva de Hezbollah, por ejemplo, ya que ellos se demorarían en enterarse un poco más de lo que está sucediendo. Por eso lo hicieron de esta manera, ¿no? Este oscurecimiento arrancó casi literalmente a última hora de la tarde del viernes, cuando Israel cortó todas las redes de internet y comunicaciones de Gaza, impidiendo que los gazatíes compartieran con el exterior lo que estaba ocurriendo, según un alto funcionario de Estados Unidos. Lo que estaba comentando ahorita, desde el viernes pasado, que fue cuando ocurrió el apagón, ya se entiende por qué lo hicieron. No solo para bombardear con misiles de forma terrible, sino para comenzar la incursión terrestre. Ese fue el objetivo y ahora nos estamos enterando por qué lo hicieron. Además, frente a la prensa, Netanyahu rechazó tajantemente los pedidos de un alto al fuego, calificándolos de pedidos de rendición de Israel ante Hamás. De rendición ante el terrorismo. Consultado por el número de víctimas en Gaza, Netanyahu dijo que no debe morir un solo civil. Bueno, pero ya han caído miles, señor Netanyahu. Y acusó a Hamás de impedir que los civiles abandonen la zona del conflicto. Pero ¿cómo va a decir que están impidiendo que los civiles abandonen la zona? Si ustedes medio avisan y no han terminado de decir cuando ya están mandando el misil, señor Netanyahu, ¿qué tiempo le están dando a las víctimas? Si ustedes anunciaran, por ejemplo, con semanas de antelación de que se vayan de Gaza, de que despejen la zona porque van a bombardear, y además habilitan zonas de escape, habilitan camiones humanitarios, no 3, 4 o 10 de los que logran entrar a diario, sino varias decenas de camiones humanitarios para ubicar esa población en una zona segura. Entonces ahí yo le creería que ustedes están haciendo una labor realmente humanitaria, y luego de eso pues ahí bombardean y persiguen a los de Hamás, que son los que con los que supuestamente tienen el conflicto, y no con la gente civil, que son los que han puesto un mayor número de víctimas. Entonces, cuando uno ve el resultado del conflicto en el número de víctimas, uno entiende que aquí la cosa no es solo contra Hamás. Aquí la cosa es contra la raza palestina. Eso es lo que ustedes quieren destruir porque lo han hecho desde la antigüedad. Ese cuento, pues, se lo creerán aquellos que no conozcan del origen de este conflicto. Pero quienes podemos ver un poco más allá de las cosas, sabemos las verdaderas intenciones del señor Netanyahu, ¿no? Demonio en cuerpo humano. Y en esta nota, el ejército de Israel ya anunció avances en el norte de Gaza tras atravesar las primeras líneas de defensas de Hamás. El portavoz de las fuerzas de defensa de Israel informa que uno de los bombardeos tuvo como resultado la eliminación del jefe del dispositivo antiataque de Hamás. La misión terrestre continúa en el norte de la franja tal y como estaba planeado, ha asegurado el portavoz en un comunicado televisado. Durante la jornada, este portavoz ha confirmado que los intensos ataques aéreos israelíes sobre la franja de Gaza se han mantenido de manera constante y ha advertido que continúan en el futuro cercano. Claro, ellos no se van a detener, ya Netanyahu lo ha dicho, que no hay cese al fuego. Hasta que ellos no acaben con lo que quieran acabar, no van a parar. Asimismo, Agari ha informado que uno de los bombardeos tuvo como resultado la eliminación del jefe del dispositivo antitanques de Hamás, en una acción que afectará las capacidades de combate futuras de la organización palestina. Bueno, después de tantos bombardeos, logran eliminar a uno de los jefes. ¿Cuántas miles de personas y de niños les costó eliminar este jefe de Hamás? Realmente los palestinos tuvieron que pagar un precio muy alto, ¿no?, para que Israel lograra eliminar a este señor. El anuncio del avance en el norte de Gaza por parte del ejército de Israel se produce en un contexto de una escalada de tensiones en la región que ha llevado a un aumento significativo de los enfrentamientos entre ambas partes. El miércoles, el paso de Rafah, que es el único punto de cruce fronterizo entre Gaza y Egipto, ha sido abierto por primera vez con el objetivo de permitir que las personas con pasaportes extranjeros, palestinos con doble nacionalidad y residentes heridos tengan la oportunidad de dirigirse hacia la península del Sinaí y abandonar la región. El área ha sido objeto de bombardeos continuos por parte de Israel en el marco del conflicto con Hamás. Imagínense, hasta la única salida fronteriza la tenían cerrada, porque dicen, no, por ahí se escapan los de Hamás. Entonces tienen cercada la franja de Gaza, bombardeándola, ¿y qué puede hacer la gente ahí? Si no pueden ni salir. Tienen cercado hasta las costas para que no se puedan ir ni nadando ni siquiera. Desde allá mandan los bombazos con los barcos. Terrible, terrible la situación, y ahora con la incursión terrestre que ya de manera oficial comenzó desde el viernes pasado. Vamos a ver este discurso de Netanyahu que pronunció antes de empezar esta segunda fase
del conflicto, ¿no? Un discurso que anunciaba el inicio de la operación terrestre ante el desconocimiento del mundo en general, ¿no? Quiero dejar clara la posición de Israel respecto al alto al fuego. Al igual que Estados Unidos no aceptó un alto al fuego tras el bombardeo de Pearl Harbor o tras el atentado del 11S, Israel no aceptará un cese de hostilidades con Hamás. Después de los horribles atentados del 7 de octubre, los llamamientos a un alto al fuego son llamamientos a Israel para que se rinda ante Hamás, para que se rinda ante el terrorismo, para que se rinda ante la barbarie. Eso no sucederá. Señoras y señores, la Biblia dice que hay un tiempo para la paz y hay un tiempo para la guerra. Este es un tiempo de guerra, una guerra por nuestro futuro común. Hoy trazamos una línea entre las fuerzas de la civilización y las fuerzas de la barbarie. Es hora de que cada uno decida cuál es su posición. Israel se enfrentará a las fuerzas de la barbarie hasta la victoria. Espero y rezo para que las naciones civilizadas de todo el mundo apoyen esta lucha, porque la lucha de Israel es vuestra lucha, porque si Hamás y el eje del mal de Irán ganan, vosotros seréis su próximo objetivo. Estas fueron las palabras del señor Benjamín Netanyahu, muy claro, ¿no? No habrá cese al fuego y esta guerra va a continuar hasta que ellos ganen. Y sustentados, miren lo que dice, sustentado en la Biblia, en sus libros sagrados. No sabemos que en la Biblia pues está incluida la Torá. Y la Biblia dice en uno de los apartes, hay tiempo para la guerra y hay tiempo para la paz. Y él dice, estamos en tiempo de guerra. Unas afirmaciones contundentes. Y eso demuestra que la base de este conflicto, ¿no? De estas ideas sionistas y de ocupación de tierra, de cumplir esas profecías y todo aquello, la base está en sus documentos sagrados, ¿no? En los mandatos de su Dios, Jehová Yahvé. Aquí lo está diciendo él, ¿no? Él es el que se está sustentando en sus documentos sagrados para la realización de los ataques y la continuidad de esta guerra. Es un fundamentalista religioso sin lugar a dudas. Estos son algunos de los videos de la operación terrestre que ya comenzaron a circular. Videos que ya algunos medios comenzaron a sacar, cómo se vienen movilizando por tierra, haciendo largas caminatas, movilizándose con tanques. Toda la artillería que tiene Israel que la están poniendo al servicio de esta guerra. Cómo destruyen en segundos un complejo de edificios. Obviamente Hamás no tiene esa tecnología. Que esa es una de las cosas que cuando los analistas, ¿no?, que estudiaban el caso del hospital bombardeado, se daban cuenta de que el tipo de armamento que se utilizó para el bombardeo de este hospital obedece obviamente al que tiene Israel. Bueno, ya eso se comprobó hace varios días que fue el ejército de Israel. El que quiera pensar que fue Hamás, pues no hay nada que hacer. Ahí están los bombardeos y parte de la operación terrestre. Y por acá el diario ABC, que hace una continua transmisión en directo ahí en cercanías de Gaza. Miren la oscuridad total. Obviamente ellos no están como tal dentro del enclave palestino. Y aquí en ciertos momentos se puede escuchar bombardeos, tiroteos. Mire, por allá ya alumbró una explosión. Esto está en oscuridad total. Por allá otra. Esto es en vivo y en directo. Una cámara pues que está a una distancia a varios kilómetros donde ellos puedan tener obviamente electricidad, acceso a internet. Y lo que se ve al fondo por allá iluminando de naranja en los bombardeos es la Franja de Gaza. Imagínense estar ahí en estos momentos. Ahí de noche, con miedo, con terror, donde lo único que ilumina son las bombas que caen. Hay que estar ahí en los zapatos de esa gente. Impresionante. Con la zozobra, luego de ver morir quizás a familiares, a tus hijos, y tener que seguir viviendo eso. Es una zona de guerra total. Esto no es película de Hollywood. Esto está ocurriendo. Escuchen los bombardeos, las explosiones. Terrible lo que está sucediendo. Y ahora pues están atacando, siguen atacando por aire, ¿no? Y ahora por tierra. Que la incursión terrestre todavía no ha comenzado su fase más fuerte. Apenas están entrando, ya están sobre el territorio, ya han hecho bastantes avances, pero lo peor está por venir. Entonces quería hacer el primer reporte de la incursión terrestre porque investigando noté
que esto no se ha difundido abiertamente por los medios de comunicación, y analizando las noticias que les mostré, obviamente pues es claro que Israel tenía la intención desde el viernes pasado, cortando la luz y el internet, de comenzar su incursión y que nadie se enterara. Todo en el ocultismo, en el oscurantismo, y ya están allí, ya es una realidad lo que habían anunciado, con lo que habían amenazado. Colocaron sus tropas, comenzaron entrando desde el norte, y en los próximos días seguirán las noticias y los efectos de esta segunda fase de la guerra en Israel. Operación terrestre, y está latente lo que va a suceder con Irán, con Hezbollah, y por supuesto la respuesta de Israel si estos de Irán o de Hezbollah se meten, porque ellos habían amenazado que si Israel hace esto, ellos iban a hacer algo. No se pacifica, sino todo lo contrario. Como vemos, esto va en aumento constante y no parecería haber una pacificación cercana. Ojalá que sí, es lo que quisiéramos todos, pero quienes comandan estos operativos desde el sionismo son unos demonios, unos psicópatas, y no van a parar hasta conseguir su objetivo. Aquí ustedes pueden entrar, Diario ABC en YouTube, y está transmitiendo en directo lo que está sucediendo en los bombardeos de Gaza. Este es el primer reporte sobre la operación terrestre oficialmente iniciada de Israel. Colóquenme en los comentarios si habían escuchado que esto había comenzado desde el viernes pasado, y los medios calladitos en su gran mayoría. Así es que funciona la línea mediática, que obviamente, como lo decía ahorita, los que la controlan son los mismos que están haciendo estos bombardeos en la franja de Gaza. Estaré leyendo su opinión en los comentarios acerca de esta nueva fase del conflicto de Israel y Palestina. Les agradezco mucho a todos el apoyo que han tenido estos videos, y me ha agradado saber que a muchos les esté sirviendo para informarse un poco más de lo que esté sucediendo. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción a este canal y compartirlo para que llegue a mucha gente una visión distinta y alternativa de este conflicto, porque comúnmente tenemos la tradicional, ¿no? Que Israel es el pueblo elegido, son los santos y ellos se están defendiendo y está bien lo que están haciendo. Eso es lo que por lo general se difunde por ahí. Bien, es todo por el día de hoy y nos vemos en un próximo video.